Buenas tardes a todos, muchas gracias por el interés y por asistir a este nuevo encuentro de Foroe, un encuentro ya muy consolidado durante tantos años que se ha acabado convirtiendo por derecho propio en un encuentro para analizar la actualidad y la realidad empresarial, pero siempre desde una vertiente no solo económica, sino desde una vertiente también social y ambiental que todos los directivos tenemos que tomar en consideración. Foroe, como saben, está promovido por CaixaBank, promovido por la Fundación Caja Canarias y codirigido por la Asociación Española de Directivos y la Fundación FIDE Caja Canarias. En este encuentro tenemos el privilegio de contar con Emilio Lamo de Espinosa, destacado sociólogo español, que nos va a dar una conferencia con toda seguridad en los tiempos que corren de mucho interés. Pero hablaba antes de empezar que casi se ha convertido la complejidad del mundo actual, la dificultad de entender lo que está pasando y lo que va a pasar, casi en tema de conversación. Yo en los almuerzos en la oficina, antes hablábamos mucho de fútbol y curiosamente ahora hablamos que sí, qué va a pasar, que cómo nos afecta, si no nos afecta. Luego es un tema de absoluto interés. Va a hablar de la situación geopolítica, de las relaciones internacionales, de los retos económicos que abordamos en un mundo global. También del reciente proceso electoral en Estados Unidos, las elecciones, el resultado, las consecuencias que sin duda va a haber en las relaciones internacionales entre países. Todos temas del máximo interés, además para Canarias, enclavados entre Europa, África y América, pues también habrá que pensar cómo este mundo cambiante, un poco en lo más local, nos va afectando. En estos actos es protocolario presentar al ponente. Con un ponente como Emilio Lamo de Espinosa da un poco de pudor porque es conocidísimo seguro por todos ustedes. De todas maneras, me van a regañar si no cumplo el protocolo, así que déjenme decir brevemente un pequeño resumen de su currículum, brevemente porque no quiero quitarle tiempo a la conferencia, que es lo interesante. Emilio es catedrático emérito de Sociología y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido fundador, director y presidente del Real Instituto Elcano, director del Instituto Universitario Ortega y Gasset y presidente de la Federación Española de Sociología. Entre sus numerosos reconocimientos destacan el Premio Internacional de Ensayos Jovellanos, el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, Premio Julián Marías a la carrera investigadora, concedido por la Comunidad de Madrid, y el Premio Espasa de Ensayo por su último libro, Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente. Es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca y ha dado más de 300 conferencias en los más diversos ámbitos. En fin, un gran conocedor, un gran divulgador, y cuando esas dos cosas se juntan, pues seguro que va a ser muy interesante oírlos. Luego tendremos un turno de 10-15 minutos para preguntas, con lo cual en aquellos temas que quieran profundizar podremos hablar con él al final de su ponencia. Así que, Emilio, bienvenido y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, buenas tardes por acompañarme, un placer estar de nuevo hoy en Tenerife, mañana en Gran Canaria, hablando de estos temas, de los temas. ¿Me pones la presentación, por favor? Me pones los temas, hablando un poco de la situación geopolítica, que si por algo se caracteriza es por esto, incertidumbre, ¿no? Sabemos lo que nos pasa, no sabemos lo que nos va a pasar. Modernidad líquida, decía Zygmunt Bauman. Bueno, pues efectivamente líquida, todos los sólidos se desvanecen en el aire, todas las perspectivas de futuro que teníamos pues no nos vale. Sociedad de riesgo, decía otro sociólogo, Ulrich Beck. Sociedades de riesgo, se nos acumulan los cisnes negros uno tras otro. Cuando creemos que ya hemos superado uno, pues aparece el siguiente cisne negro. Esto es en buena medida consecuencia de que estamos en un punto de inflexión histórico, incluso civilizacional. A mí me gusta siempre hablar de un mundo poseuropeo. Estamos en un mundo poseuropeo y en alguna medida, aunque esto sería muy discutible, posoccidental. Los humanos proyectamos el pasado hacia el futuro. Eso lo llamamos experiencia y es una estrategia muy razonable y muy sensata de reducción de incertidumbre. Es la mejor que tenemos. Pero cuando llegas a un punto de inflexión, proyectas el pasado hacia el futuro y te equivocas, porque el futuro ya no es lo que era, es otro futuro distinto, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos.
encontramos. Tenemos un conjunto de expectativas de lo que podía ocurrir y ese conjunto de expectativas no nos funcionan porque el mundo está claramente en un punto de inflexión. Cambia y, por lo tanto, ya no nos vale la experiencia que teníamos para tratar de orientarnos en relación con el futuro. Y cuando eso ocurre, uno tiene que seguir el consejo que daba hace mucho tiempo un gran sociólogo alemán, Max Scheler, que decía que conocer es alejarse de la realidad. Alejarse para evitar que la contemplación de los árboles te impida ver el bosque, porque lo importante es ver el bosque. Entonces, en momentos de confusión como los actuales, ¿qué es lo que hacemos todos? Cuando tropezamos con la realidad, damos marcha atrás y miramos a derecha e izquierda. Pues eso es lo que tenemos que hacer, dar un poco marcha atrás y mirar a derecha e izquierda y recular en el espacio y en el tiempo. En el espacio, para vernos desde fuera, normalmente vemos a Europa desde España y al mundo desde Europa, pues hacer la operación contraria, vernos desde fuera, colocarnos en el punto de vista más arriba, y también en el tiempo, para ver la película y no solamente las imágenes. Estamos bombardeados por noticias, pero no tenemos la envolvente, no sabemos lo que nos pasa. Como decía anteriormente Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. De modo que tenemos que colocarnos, Max Weber, un gran sociólogo alemán, hablaba de lo que un punto de vista histórico universal. Universal en el espacio y universal en el tiempo. Este es un ejercicio que nos llevará décadas, por supuesto, pero hay que hacer ese ejercicio. Yo voy a intentar hacer eso. En cierto modo, para entender la coyuntura hay que hacer estructura. Hay que ir a lo que está por debajo. La coyuntura no deja de ser la coyuntura de los fenómenos que son los relevantes. Y frecuentemente nos dejamos fascinar por los eventos de la coyuntura y no sabemos bien a qué responde esa espuma de los días, ¿no? Esas olas de arriba, lo que mueven las olas son las estructuras que hay por debajo. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. De modo que vamos a hacer, empezaré haciendo un poquito de historia, que me parece que es muy importante. El mejor predictor del futuro ha sido siempre el pasado, eso es la experiencia, el mejor predictor del futuro es el pasado. Los países y las regiones tienen una enorme dependencia de senda, es muy difícil que cambien fuertemente de orientación. Haremos un poco de historia. Analizaré dos causas fundamentales para entender el mundo moderno, demografía y tecnología, que a mi entender son las más importantes. ¿Qué ha pasado con la demografía y qué ha pasado con la tecnología? Analizaré, en tercer lugar, las consecuencias de la globalización. En general es buena, y me detendré en las malas, que son mucho menos conocidas que las buenas, y son muy malas. Las malas son muy importantes y muy relevantes para entender el mundo moderno. Me preguntaré, en cuarto lugar, quién manda en el mundo. Me parece que es muy importante, la gran pregunta que se hacía Ortega en el año 20, en la rebelión de las masas, ¿no? ¿Quién manda en el mundo? Y me preguntaré, en sexto lugar, el quinto y el sexto están cambiados, ¿qué podemos esperar de la coyuntura actual? ¿Qué podemos esperar de lo que está pasando en este momento, estos días en Siria, las elecciones de Trump, la situación en Europa, las tensiones en Oriente Medio, las tensiones en Ucrania? ¿Qué podemos esperar de ese escenario? Para terminar con un par de conclusiones. Espero no aburrirlos y espero que no durar más de 3/4 de hora. Los profesores ahora, la unidad didáctica es más bien de hora y media, con lo cual tenemos tendencia a hablar hora y media. Procuraré no ocupar tanto tiempo. Un poco de historia. Bueno, hace poco se cumplía el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, Magallanes Elcano, la primera globalización física. Europa se empieza a proyectar sobre el mundo. Las navegaciones de altura van a dar lugar, y hay un hito claro, a la revolución científica del siglo XVII. Europa inventa la ciencia, es el invento más importante después de la escritura. Inventamos cómo inventar, seguimos inventando. Europa inventa la ciencia y la tecnología dan lugar a la revolución industrial del siglo XVII, y eso es lo que proyecta claramente a Europa en lo que se ha dado en llamar la era de Europa. La historia de Europa desde el siglo XVII, XVIII ha sido una historia claramente dominada por Europa. Las potencias europeas han marcado claramente la historia del mundo. Es la era de Europa, es también la era del imperialismo y del colonialismo, evidentemente. La consecuencia es este punto de inflexión. Sí, aquí se ve. Es este gráfico, que es muy interesante. Este gráfico nos muestra la distribución del PIB del mundo no funciona. No. Pero se ve por regiones. El marrón clarito es China, el marrón oscuro es China, el marrón clarito es la India. Como vemos, en el año 1000, China y la India eran aproximadamente el 50% del PIB del mundo.
Esto es muy importante. El año 1000 eran el 50% del PIB del mundo. Y en 1500, y en 1600, en 1700, incluso en 1820, que es la fecha que se toma normalmente como inicio de la revolución industrial, China y la India son el 50% del PIB del mundo. China es varias veces el Imperio Británico. Podría contar anécdotas muy relevantes sobre eso. A partir de ese momento comienza la revolución industrial. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los países pequeñitos azules que no tenían relevancia van adquiriendo cada vez mayor peso. Y China y la India, que eran el 50%, para 1970 han pasado a ser el 5% del PIB del mundo. Fijaros lo que significa la caída brutal que ha habido del este sobre el oeste. Es decir, estamos hablando del este y el oeste, ¿no? Eran el 50% y ya pasaron a ser el 5%. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Recobrar la posición que siempre tuvieron. Pero claro, esto es muy complicado y lleva sus trámites, como decía aquel, ¿no? Bien, Europa, sin embargo, se suicida, esto es muy importante, en dos guerras mundiales. Las guerras mundiales son guerras civiles europeas que proyectamos sobre el mundo. Europa se suicida, se pega un tiro claramente en dos guerras civiles europeas, que son las dos grandes guerras mundiales. Con dos consecuencias que son enormemente importantes, que han marcado los últimos 40 o 50 años y van a seguir marcando el siglo XXI sin la menor duda. Estas dos consecuencias, en primer lugar, la descolonización del mundo. Cuando se crean Naciones Unidas en el año 45-50, la forman 40 y tantos estados. Hoy son 193. El número de estados en el mundo se ha multiplicado por 4. Por lo tanto, hay otros tantos estados, países que pretenden tener una voz, participar, ser atendidos, ser respetados. El mundo se ha vuelto mucho más complicado. Occidente pierde presencia, el resto del mundo claramente la gana. Pero tan importante como la descolonización, que sigue siendo fundamental, hoy hablamos básicamente de países descolonizados, tan importante es el hecho de que Europa fue colonizada por dos potencias extraeuropeas desde el año 1945. Aun cuando Inglaterra o Francia pretenden apropiarse de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la realidad lo sabemos, que la Segunda Guerra Mundial la ganan Rusia y Estados Unidos. Y Rusia y Estados Unidos se reparten Europa. Y media Europa vive bajo condiciones de libertad, la otra media bajo condiciones de servidumbre. La frontera entre esas dos medias Europas varió después del año 1991, de la caída de la Unión Soviética, pero sigue siendo así. Nosotros, la parte libre de Europa, sigue dependiendo del paraguas de seguridad que nos ofrecen los Estados Unidos a través de la NATO. No nos engañemos, esta es la realidad, y la realidad, nos guste o no nos guste, sigue siendo que Europa no está en condiciones de garantizarse su propia seguridad en este momento. La Unión Europea es uno de los problemas, volveré sobre ello más adelante, ¿no? Desde 1945 el destino de Europa no ha estado en manos de los europeos. Ha estado en manos o de los rusos o de los americanos, pero no en manos de los europeos. Bien, perdón. Esto no acaba de funcionar. Pero llega la globalización, es decir, después de esto llega la globalización. Occidente gana la Guerra Fría, Estados Unidos gana la Guerra Fría, el primer y el segundo mundo se unifican, arrastran el tercer mundo y comienza la globalización. Son los Roaring 90s, los rugientes 90, los años en que el mundo pega un salto adelante, extraordinariamente la época del presidente Bill Clinton. La globalización, como digo, esa fusión del primer y el segundo mundo, arrastra al tercer mundo que emerge. ¿Y de qué modo lo hace? Aquí vemos lo que ha sido la globalización. Hubo un primer proceso globalizador previo a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, muy importante y poco reconocido. El periodo de las entreguerras, la globalización se fue al garete, todo lo que fue el comercio internacional se redujo, pero a partir de 1950 comienza a crecer, y especialmente a través del año 1980, como vemos, la globalización crece rapidísimamente, de un modo muy marcado. En este momento, lo veremos más adelante si tengo tiempo, se está frenada, pero no reduciéndose, más bien frenada con algunos elementos interesantes, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este proceso globalizador? Bueno, una sorpresa, y a mí me sorprendió. Esta es la portada del Financial Times del 14 de abril del 2014. A mí me sorprendió cuando la vi, no es posible, porque no nos estaba contando la noticia ni del día, ni de la semana, ni del año, sino más bien la noticia del siglo. Y lo que nos decía la portada, como veis, es que ese mismo año, 2014, el PIB de China, medido en paridad de poder adquisitivo, superaría al de los Estados Unidos, como así fue.
Esto es hace 10 años. De modo que hace ya 10 años que la economía china, en paridad de poder adquisitivo, es más potente que la de los Estados Unidos. El Financial Times nos decía también en esa noticia que así como en 1872 Estados Unidos había superado el PIB de Inglaterra, que entonces la gran potencia, había superado el PIB de Inglaterra, pero tardaría todavía varias décadas en ser país hegemónico. No basta con una economía potente, hay que transformar eso en poder. Pues eso es lo que está haciendo China en este momento, transformando esa economía potente en poder político, económico, militar, etcétera, etcétera. Está desarrollando ese proceso, pero ya en el 14 había superado en paridad de poder adquisitivo a la economía de los Estados Unidos. Aquí vemos lo que ha sido el crecimiento de la economía china a partir de las reformas privatizadoras de Deng Xiaoping del año 78. Por cierto, China ha crecido espectacularmente porque liberalizó su economía, no porque es un Estado totalitario. No nos engañemos, porque a veces la gente se confunde. Si ha crecido como ha crecido es porque en el 78 Deng Xiaoping liberalizó la economía y a partir de ese momento ha tenido este crecimiento espectacular. Lo mismo podemos decir de la India. Las reformas liberalizadoras de Mohammed Singh del año 91 son las que han impulsado el crecimiento de la India. La China ha estado creciendo a tasas del 10% casi 30 años. La India está un poco por debajo, pero es el 7, el 8%, por tanto creciendo de un modo francamente espectacular. Pero no son los únicos. Aquí tenemos lo que ha sido el crecimiento del PIB de Vietnam, o lo que es en Indonesia, o lo que es en Turquía, o lo que es en México. ¿Cuál es la consecuencia? Un segundo punto de inflexión. Teníamos un primer punto de inflexión, que es este de aquí, este de ahí, el primero, hacia los años 1860, en que los países occidentales le tomaron la línea negra, le tomaron la delantera a los países orientales, a los BRICS, Brasil, China y la India. Y actualmente, a partir del 2010, tenemos un segundo punto de inflexión en que son ellos, por el contrario, los que toman la delantera sobre los países occidentales, Canadá, Francia, Alemania, Italia. Nos creemos que ese periodo intermedio se va a prolongar en el futuro, pero no. Se ha terminado. Esto ha sido, como quien dice, un paréntesis en la historia de la humanidad y estamos regresando a una situación de poder más parecida a la que había en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII que a la que ha habido en el XIX y el XX. ¿Cuáles son las causas de este crecimiento espectacular? Básicamente dos, como decía una. Una primera es la demografía. La demografía es una variable que se mueve poco a poco, día a día, rara vez es noticia, no aparece en los periódicos, no es una noticia, digamos, chocante, pero sin embargo es fundamental, es fundamental. Este es un cuadro que tendríamos todos que tener en la cabeza porque es extremadamente importante. Nos da lo que ha sido la evolución de la población del mundo desde 1800, 1850. Fijaros, en 1950 estamos alrededor de los 3.000 millones de habitantes. Aproximadamente. 1950 no es tanto, yo nazco un poquito antes, tampoco hace tantísimo tiempo, 1950. El año pasado pasamos los 8.000 millones de habitantes. Y para el 2050 seremos, como veis, aproximadamente 9.000 millones de habitantes. Es decir, entre 1950 y 2050, la población del mundo habrá pasado de 3.000 a 9.000 millones de habitantes. Se ha multiplicado por 3. Un crecimiento brutal. Crecimiento brutal que pone a prueba los recursos del planeta y que pone a prueba nuestro ingenio para poder utilizar esos recursos. Pero tan importante es como ese crecimiento brutal de población del mundo, es el hecho de que la mayor parte de ese crecimiento se ha dado fuera del área desarrollada. No en el oeste, sino en el este. Y aquí lo vemos, la línea azulita clara es el crecimiento demográfico de los países desarrollados. Como vemos, casi todo ha sido por arriba, por fuera del área del G8. Si nos vamos a Europa, por ejemplo, Europa hacia 1900 era el 24,7% de la población del mundo, 1 de cada 4 ciudadanos del mundo era europeo. A mediados, eso era 1900, para 1950 baja un poco, es el 22%. Hoy la población europea es el 7% de la población del mundo y desciende.
De modo que hemos pasado del 25 al 7%, lo que el peso de Europa, el peso demográfico de Europa. Asia, por el contrario, era el 60 y sigue siendo el 60%. Hay prácticamente casi 10 asiáticos por cada europeo. La demografía del mundo ha cambiado. El peso demográfico del mundo se ha ido hacia Asia, hacia Oriente y se ha alejado claramente de Europa. Aquí lo vemos. Cuando ves la demografía del mundo en un gráfico, lo que ves son dos gigantes, China 1.400 millones, descendiendo, como veremos, la India 1.400 millones, creciendo todavía pues hasta los 1.700 o 1.800, y luego pues un montón de países, entre los cuales casi el único que destaca es Estados Unidos, que son 340, 350, que tiene una demografía sana. El resto, donde están los países, bueno, por ahí vemos en azulito el Reino Unido, Francia, Italia, nada, no cuentan. Como os he dicho muchas veces, en Europa hay dos tipos de países, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños y se tienen que enterar. Pues aquí lo vemos. En los países de Europa somos todos muy pequeños. Divergencia demográfica, pero convergencia tecnológica. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que se copian todo tipo de innovaciones. Esto es algo que ha ocurrido siempre en la historia. Copiar es una capacidad innata, inventar es muy difícil. Inventar requiere esfuerzo, tiempo, ingenio. Es muy complicado inventar. Pero por copiar a quien ha inventado algo útil es facilísimo. Y todos sabemos copiar. Y el mundo lo que ha hecho es copiar. Copiar. Esto ya pasó con la Alemania guillermina, que copió al Reino Unido, pasó con los tigres asiáticos, y se copia, y esto es muy interesante, se copia no solo el hardware, no solo las máquinas, no solo el motor de combustión o el ferrocarril o el Kalashnikov, el fusil, también se copia. No solo eso, se copian también las instituciones, se copia la cultura. Se copian los buenos hábitos, se copia la sociedad anónima, se copia la contabilidad de doble entrada, se copian las hipotecas, se copian los códigos de comercio, se copia eventualmente el rule of law, se copia todo eso, se copia el hardware y el software. Las dos cosas se han copiado en el mundo. Y esto es muy importante, porque esta transferencia de tecnología, que de un sitio pasa a otro, de transferencias de tecnología, lo que hace es subir claramente la productividad del trabajador que la recibe. Yo antes trabajaba con una tecnología X y ahora trabajo con otra tecnología muy superior. Y en una generación muchos países han pasado de la retaguardia tecnológica a la vanguardia tecnológica. Y eso les permite crecer muy rápido, como veíamos que ha ocurrido en China. ¿Por qué ha crecido tan rápido? Porque ha copiado. Que es lo mismo que hizo Japón antes, que es lo mismo que hicieron otros muchos antes. Aquí lo vemos en un gráfico. Este es un gráfico de un economista americano. Nos da la convergencia de las economías del G7 entre 1870 y 1970. En 1870 la divergencia entre Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Japón es enorme. La línea azul de arriba es la de Estados Unidos, y vemos como poco a poco van copiando y le van cogiendo. Y para 1970 prácticamente han cogido al líder, que es Estados Unidos. Han copiado, todos han ganado, unos más que otros, claramente, pero al final se produce una enorme convergencia. Pues bien, eso ocurrió igual con los tigres asiáticos. Aquí vemos el mismo proceso de convergencia hacia Estados Unidos de los tigres asiáticos, y este es el proceso de convergencia del mundo, en el que hay países que no convergen, están ahí, muchos, básicamente africanos, pero hay otros muchos que, como vemos, van convergiendo con el amarillo de arriba, que son los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, porque demografía y tecnología suman mucho. El PIB de un país es la población por la productividad per cápita. Si tú tienes poca productividad per cápita, pero mucha población como la India, el resultado es la portada del Financial Times. Si tú tienes 340 millones de habitantes solo como los Estados Unidos, pero muy alta productividad, tendrás un buen resultado. Pero cuidado. El resultado del PIB, el peso económico de un país es el resultado de las dos variables y no solamente de una. A su vez, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que las potencias demográficas, en la medida en que han incorporado tecnologías de última generación, se han ido transformando en potencias económicas, ya lo son. Y las potencias económicas inmediatamente son potencias políticas. Y las potencias económicas y políticas inmediatamente se transforman en potencias militares, ¿no? Aquí vemos, esta es la organización del PIB del mundo por paridad de poder adquisitivo. China es la primera, Estados Unidos la segunda, la tercera es la India. Aquí tenemos Indonesia, Brasil o Indonesia por encima del Reino Unido de Francia. Por supuesto, eso está medido en paridad de poder adquisitivo.
Y el resultado es que si un país es un 10% de la población del mundo, es difícil que sea el 20% del PIB. Tenderá a ser el 10% del PIB del mundo. Y si un país es el 20% de la población del mundo, tenderá a ser el 20% del PIB del mundo. Hay un ajuste. Y esa es la tendencia que vemos. Lo vemos aquí claramente. La India está pasando de ser el 7% del PIB al 15%, es el 17% de la población. China, que es el 18,5% de la población, es ya el 20% del PIB del mundo. Lo único que no funciona bien del todo aquí es Estados Unidos, que siendo poco menos del 5%, el 4,3% de la población del mundo, es el 16% del PIB y será el 12%. Estados Unidos, veremos después, sigue siendo una potencia extraordinaria, colosal. Lo veremos después. Devienen potencias económicas, y las potencias económicas tienen un montón de poder político. En los últimos años hemos visto a Deng Xiaoping o Xi Jinping que se han paseado por el mundo con la chequera bajo el brazo, y lo que hacen es que compro la soja o no la compro el petróleo o no lo compro, hago un préstamo para construir un puente o para hacer un ferrocarril o no lo hago. Y el resultado es que, claro, esa economía potentísima le otorga una capacidad negociadora enorme en el mundo entero. Cada 4 o 5 años hay una cumbre en Beijing africana, la cumbre africana, que por cierto tiene lugar en Beijing, no en Washington ni en Bruselas. Y a esas cumbres africanas de Beijing hay 54 países africanos, acuden del orden de 40, 45 jefes de Estado africanos. Van a las cumbres a Beijing. ¿A qué? A negociar, a pedir un préstamo o lo que sea lo que necesite. Un ejemplo, pues aquí Clarín anuncia un acuerdo con China, Brasil los tiene, etcétera. Medio mundo, ¿no? Medio mundo. Pero esto es... Bueno, y se transforman finalmente en potencias militares. Me llevaría mucho tiempo explicar por qué se transforman en potencias militares, pero la explicación más sencilla es la siguiente. China y la India importan y exportan cantidades ingentes de materia. Necesitan materias primas que importan por mar y exportan productos manufacturados. China es la gran fábrica del mundo. Esas importaciones y exportaciones, el 80% circulan por el mar. Y ni China ni la India pueden permitir que esas rutas marítimas caigan en manos de los enemigos. Y están construyendo y han construido armadas oceánicas, Blue Water Armies, enormes. Están construyendo armadas oceánicas enormes con el ánimo de asegurarse el suministro, esas rutas de suministro, y los lugares de paso, los estrechos, especialmente Malaca. Malaca es para China un estrecho extraordinariamente importante. De modo que se están transformando en potencias militares, al menos en potencias militares marítimas, ¿no? Consecuencias de la globalización. Como decía, bueno, han sido muy positivas para el mundo. No nos engañemos, la esperanza de vida se ha doblado, hay más prosperidad, más libertad, el número de países democráticos ha crecido después de la caída de la URSS indiscutiblemente, hay mucha menos pobreza. Quedan todavía, cuidado, 800 millones de malnutridos, es decir, de hambrientos. Ese es un problema que nos debería interpelar, porque podríamos solucionarlo, pero no hemos sabido hacerlo. Más educación y cultura, más igualdad. La cosa ha ido bien, la globalización ha sido positiva. No para todo el mundo por igual, pero en general sí para todo el mundo. Tiene 3 consecuencias negativas, que son rara vez destacadas y que me permito recordar ahora. La primera es que ha habido una globalización tecnológica, pero no institucional. Es decir, la mayor parte de los países han importado tecnologías duras, el Kalashnikov, el ordenador, tantas otras cosas, pero no han importado la democracia, el rule of law, bancos independientes, bancos centrales independientes y un largo etcétera. Es decir, no han importado las instituciones que les permitirían gestionar esas capacidades tecnológicas con sensatez y con prudencia. Es, en cierto modo, como si a un niño le regalas un Kalashnikov. Si a un niño le regalas un Kalashnikov, no tiene madurez para gestionarlo. Pues bien, muchos países en el mundo, yo diría que desde luego más de la mitad, tienen una gran capacidad tecnológica, tienen aviones de última generación, tanques, etcétera, pero no tienen instituciones con la prudencia, con el equilibrio, como para poder gestionar bien esa capacidad, ese poder que han incorporado tecnológicamente. El resultado es que tenemos muchos malos gobiernos en el mundo. La segunda consecuencia negativa de la globalización es esta.
En el mundo cada vez hay más problemas que están por encima de los estados. Lo vimos en la pandemia, lo vemos con la energía, lo vemos con las enfermedades, con el cambio climático. Son cuestiones que no pueden ser solucionadas por ningún estado. Requieren de la colaboración de toda la humanidad. Requieren de la colaboración de todos, pero el poder político y los modos de gestionar los problemas que tenemos están todavía en manos de estados que tienen competencias sobre un territorio y nada más que sobre ese territorio. Es decir, los problemas cada vez son más globales, no tienen fronteras, están por encima de los estados. Y sin embargo, los instrumentos políticos para solucionar esos problemas son instrumentos locales, con fronteras. ¿El resultado cuál es? Un déficit emergente de desgobierno. Cada vez hay más problemas que no tienen instancias para poderlos gestionar. Insisto, el más importante quizás es el cambio climático, pero lo vimos en el caso de las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud estaba claramente desbordada. No tenemos instrumentos buenos para poder gestionar los problemas globales. Y finalmente, el último, la tercera consecuencia negativa de la globalización, que es, en el fondo, de donde brotan todos los populismos contemporáneos, ¿no? La globalización ha unido el mundo, pero al unirlo de ciertos modos lo separa de otros modos. Pongo un ejemplo. Si yo tengo un equipo de investigación con una Universidad de Berlín y la Universidad, yo que sé, de Stanford, pues no tengo un equipo de investigación con el vecino que está en mi misma facultad, en mi mismo pasillo. Rompo las relaciones con lo próximo y restablezco relaciones con lo lejano. ¿Cuál es el resultado de ese reequilibrio institucional del mundo? Básicamente una dualización social que se ha producido en todos los países entre, por una parte, la población que está incorporada a cadenas transnacionales de valor, de trabajo y de formación. Son cultos, hablan idiomas, tienen buenos empleos. De hecho, les es igual trabajar en Madrid que en Londres, que en Singapur o que en Hong Kong, porque van a encontrar empleo en cualquier otro sitio. Son los globalizados, los que se han incorporado al proceso globalizador y que dejan detrás los left behind, los abandonados, los territorializados, en cierto modo outsiders, extranjeros por completo a ese mundo globalizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que los abandonados reaccionan, quieren protegerse. ¿Y cómo se protegen? Se protegen de tres modos. Se protegen económicamente exigiendo proteccionismo, aranceles, fin del libre comercio. Pongamos controles al libre comercio económicamente. Políticamente quieren estados fuertes, no una Unión Europea, no multilateralismo, que los países no pierdan el control de su propio pasado, como ocurre, por ejemplo, en este momento en Hungría. Y finalmente se quieren proteger culturalmente con un conservadurismo moral, que significa no a la inmigración, no al cosmopolitismo, no al multiculturalismo. Volvamos a las tradiciones. En el fondo, lo que quieren es volver a un pasado en el que el Estado-nación protegía a los más débiles de los riesgos de la globalización. Esto es lo que pretenden. Y esos son los populismos. Y los populismos los tienes igual Trump, Brexit, Le Pen, Meloni, Orbán, Vox. Todos ellos tienen más o menos el mismo eco, la misma causa profunda, que es esta. En el fondo, son los perdedores de la globalización, buscando que ésta deje de deteriorar sus condiciones de vida. Bueno, el resultado pues lo vemos aquí. Cuando se pregunta en los diversos países quién apoya hoy la economía de mercado, pues te encuentras con estos datos singulares. Quien apoya más la economía de mercado pues son China, Nigeria, Turquía, Malasia, Ghana, Kenia. ¿Quién apoya menos la economía de mercado? Lo vemos aquí. Francia, Italia, Grecia, Japón, España. Países que hemos salido relativamente, y subrayo relativamente deteriorados del proceso globalizador, mientras que los otros han salido claramente beneficiados. La riqueza, además de las nuevas empresas tecnológicas, no se está filtrando a la clase media, se queda arriba. La comparación, esta es muy vistosa, ¿no? Facebook vale cerca de 70.000 millones de dólares y emplea solo a 2.000 trabajadores. General Motors vale la mitad, pero emplea a 300.000 trabajadores en todo el mundo.
no, la primera no se filtra, la segunda sí da empleo, la primera no da empleo, ¿no? Crece el apoyo al autoritarismo en todas partes, también en los países desarrollados, en los países democráticos, crece el apoyo, pero en porcentajes además muy relevantes. Las democracias se van deteriorando. A lo largo de los últimos 15 años, los países considerados como free han bajado de 89 a 82, no es mucho, pero es relevante, mientras que los not free han crecido de 45 a 54. Se está produciendo una reacción frente a lo que fue el proceso democratizador, la tercera ola de los años 90 y de comienzos del siglo. Estamos en cierto modo dando marcha atrás. Añade una economía que no crece, que cada vez crece menos. Estos son los gráficos de la economía. La de abajo es la economía de las economías desarrolladas, la línea azul oscura. La de arriba son las emergentes. Como vemos, las economías emergentes estaban creciendo 4, 5, 6, 7% y han descendido para regresar de nuevo al 4%. Y hay un proceso de endeudamiento global salvaje. ¿Por qué? Porque muchos países están sosteniendo, entre otros los europeos, el estado de bienestar con deuda. No producimos, no somos productivos y por lo tanto estamos sosteniendo el welfare con deuda pública y no con productividad y no con crecimiento. Bien, ¿cómo se gestiona el mundo? Vamos a ver. La economía, no confundamos la economía con el poder. Esto es muy importante. La economía es un juego de suma positivo. Todos podemos ganar o todos podemos perder. Y de hecho, en las últimas décadas, como consecuencia del proceso globalizador, todos hemos ganado, unos más que otros, desde luego, pero todos hemos ganado y sería fácil acreditarlo. El poder no, el poder es agónico. El poder es una relación de fuerzas. Si uno gana poder, los demás lo pierden en la misma medida. Y en este momento la emergencia de todos estos nuevos países está deteriorando el poder de los países tradicionales, de los países hegemónicos occidentales. Este es un gráfico, este es el gráfico del National Intelligence Council de los Estados Unidos, que lo que nos muestra es un índice de poder global. Vemos cómo el de China crece, el de la India crece. ¿Cuál es el que decrece? El de Estados Unidos y el de la Unión Europea. Se está produciendo un realineamiento del poder en el mundo, en el cual los grandes poderes tradicionales estamos perdiendo peso y otros claramente lo están ganando. Pues esto, bueno. Estamos ante un mundo multipolar, como se dice con frecuencia. Vamos a ver, para que fuera multipolar tendría que haber al menos 3 o más polos de un peso parecido. Pero no hay tal cosa. No estamos en un mundo multipolar. El PIB de Estados Unidos es de 25 billones españoles. El de China, 18. El tercero, Japón, 4. La diferencia es abismal. Esto no es una distribución multipolar, es una distribución claramente bipolar. Hay dos grandes gigantes, más luego un conjunto de elementos que son aliados de unos o de otros alternativamente. Fijémonos en Rusia. Rusia es un poder con 2 billones menos que Francia. Más o menos el PIB de Rusia es el PIB de Italia. Más o menos. Por lo tanto, no suma, no tiene el peso. No es un mundo multipolar, es un mundo más bien bipolar. De modo que la política global sigue anclada en los grandes actores del nuevo mundo westfaliano, que son Estados Unidos y China, aliados respectivamente con la Unión Europea o con Rusia y buscando aliados por aquí, por allá, en otras partes del mundo. ¿Se está produciendo desglobalización? No, lo que pasa es que esos dos gigantes están fragmentando la globalización. Y en este momento hay como dos grandes mercados, el mercado de los Estados Unidos internacional, el mercado de China. El comercio entre esos dos bloques ha descendido un 20%. Dentro de los bloques sigue habiendo un enorme grado de globalización, pero se ha roto la comunicación en buena medida entre esos dos bloques. Y aparecen países conectores, países que aprovechan esa situación para hacer de mediadores entre un bloque y otro, como es el caso de Vietnam o el caso de México. En definitiva, estamos en lo que los historiadores llaman la trampa de Tucídides, recordando al viejo historiador griego, la trampa de Tucídides. Tucídides hablaba de la tensión entre Atenas y Esparta, un poder declinante y un poder emergente, y la tentación que tiene el poder declinante de hacer una guerra preventiva al emergente antes de que sea sobrepasado.
que es lo que ha ocurrido en la historia, pues al menos en docena y media de casos acreditados por un historiador de Harvard, Graham Allison, ¿no? Pues bien, esa es la situación, la tentación de la potencia declinante, ¿no? La tensión entre China y Estados Unidos es la tensión que articula el mundo. No nos engañemos, esa tensión. Lo veremos después en un gráfico muy, muy revelador y lo seguirá haciendo todavía al menos un par de décadas. Pero las cadenas tensionadas se rompen siempre por su eslabón más débil. Y las grandes potencias no se enfrentan cara a cara, buscan siempre hacerlo por proxies, por terceros países interpuestos. Así ocurrió durante la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia no se confrontaron nunca, salvo en la crisis de los misiles de Cuba, en ningún otro momento se confrontaron. Pero unos y otros trataron de debilitarse con guerras en África, con guerras en América, con la guerra de Vietnam y con otras guerras. Hoy está ocurriendo 3/4 de lo mismo. La tensión entre China y Estados Unidos no se manifiesta en la relación directa, no se manifiesta en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, sino por la parte de atrás, a través de potencias interpuestas. Y si os fijáis en este momento en la línea de tensión, en los hotspots del mundo, en este momento lo que te los encuentras todo es en esta línea que acabo de dibujar ahí, que va desde el Báltico, desde el Ártico propiamente, hasta Oriente Medio y África. Y ahí te encuentras todas las tensiones que en este momento aparece en los periódicos. Es la línea de fractura, la línea de ruptura del mundo. El mundo está articulado, pero por aquí chirría, y las tensiones entre China y Estados Unidos aparecen en los Bálticos, aparecen más abajo en Bielorrusia, aparecen por supuesto en Ucrania, aparecen en el Mar Negro, en Moldavia, ahora en Rumanía, en Georgia, más abajo ya en Oriente Medio, Israel, etcétera, etcétera. Esta es la línea de fractura del mundo donde las dos grandes potencias se están enfrentando por proxy, debilitándose la una a la otra. Decía, mundo bipolar, tampoco del todo. Gracias a Dios, en términos de poder duro, la superioridad de los Estados Unidos es enorme. Es enorme. Estados Unidos gasta en armamento 900.000 millones de dólares, China gasta 3 veces menos, 300.000. Y cuando te pones a ver el poder duro de unos y otros, la diferencia es abismal. Es abismal. Aquí habría... Sí. La hegemonía americana es enorme. Estados Unidos es un país, lo decía antes, colosal. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de sus activos. Por territorio es el tercer país del mundo, comparable solo con Canadá y con China. Rusia es el primero, por supuesto, pero es el tercer país del mundo. Pero a diferencia de China o de Canadá, tiene la cuenca fluvial más fértil del mundo después de Amazonas y del Congo, que es todo el Mississippi, Missouri, Ohio, que articula todo el centro de ese país. Es un país muy fértil y muy rico agrícolamente. Está situado entre el Atlántico y el Pacífico, lo cual es una situación fantástica. Es imposible de invadir, es una isla estratégica, pero al mismo tiempo esa posición le permite ser la gran potencia marítima del mundo en este momento, con más de 700 bases militares en el mundo en más de 80 países. Por lo tanto, la proyección militar de fuerza dura que tienen los Estados Unidos es inmensa. Tiene una demografía sana, 340 millones, que crecen razonablemente y que tiene una capacidad que los europeos ya quisiéramos, que es que no solamente integra, sino que asimila a sus emigrantes. A los emigrantes los transforma en orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos. Eso no lo hacemos los europeos y ya quisiera China también poder hacerla. Por PIB es el primero del mundo, el 25% del total del PIB del mundo, y muy rico. La renta per cápita de un americano medio es de más de $80.000. $80.000, pensemos, nosotros estamos en 30 y pocos mil, 80.000, son muy ricos. Y de hecho, tanto Alemania como el Reino Unido serían el estado más pobre de los Estados Unidos. La riqueza de ese país, como digo, es impresionante. La influencia cultural es inmensa, con el inglés como lengua franca. En I+D invierte más que China. Tiene a su vez, como consecuencia del fracking, autonomía energética. Produce más gas y más petróleo del que necesita y de hecho lo exporta. Ya no tiene dependencia del gas o del petróleo de Oriente Medio. Y en términos de poder militar, de poder duro, es abrumador. Es más que la totalidad del mundo combinado. Si todo el mundo se aliara contra Estados Unidos, nos ganaban. Nos ganaban ellos, no nosotros, nos ganaban ellos. Aquí lo vemos, por ejemplo, en términos de portaaviones. Portaaviones
tienen la capacidad de proyectar la fuerza. Pues bien, el 20% de los portaaviones del mundo son americanos, son nucleares, son de 100.000 toneladas, unas máquinas absolutamente únicas. Rusia tiene un portaaviones, el almirante Kuznetsov, que está movido por diésel de baja calidad, que tiene grandes dificultades para virar de un sitio a otro, lleva 10 años en reparación y prácticamente no funciona. Francia construyó uno, el Charles de Gaulle, lleva en reparación no sé cuánto tiempo. Los americanos tienen, pues como decía, 10 portaaviones nucleares circulando por el mundo constantemente. Cuando yo vea portaaviones chinos patrullando por las costas de California, como hay portaaviones americanos en el estrecho de Taiwán, empezaré a creer en la bipolaridad del mundo. Mientras que eso no ocurra, sigo pensando que la hegemonía y el poder militar de los Estados Unidos es absolutamente abrumador. En fuerzas aéreas se ocurre 3/4 de lo mismo, en gasto en I+D, no voy a decir productividad. Bueno, Estados Unidos nos está pegando una pasada en productividad a la Unión Europea estas últimas décadas, absolutamente espectacular. Podríamos seguir analizando país a país. China es un país que no es un país normal, es un objeto político no identificado. Sí, un país normal tiene 30, 40, 60 millones de habitantes, pero cuando te vas a 1.400 millones de habitantes, 2.500, 3.000 años de historia, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, cualquier país europeo es una provincia de China y muchos de ellos son un barrio de una ciudad. Hay ciudades de 30 millones de habitantes en China. No sé si habíais oído hablar de Wuhan. Yo cuando se produjo el COVID, yo nunca había oído hablar de Wuhan, pero Wuhan tiene 10 millones de habitantes. 10 millones, que se dice pronto. China es un gigante. Es un país con una gran cultura histórica, tiene escasos recursos naturales, tiene escaso hard power ofensivo, no tiene soft power, eso es muy importante. El soft power es muy importante. Estados Unidos, vaya si tiene soft power. ¿Dónde quiere emigrar la gente del mundo? ¿Quiere emigrar a Europa o a Estados Unidos? Que yo sepa, nadie dice, he conseguido un permiso de trabajo en Beijing. Pues no. O he conseguido un permiso de trabajo en Moscú. ¡Qué bien! No. La gente quiere emigrar o a la Unión Europea o a Estados Unidos. No quieren emigrar a estos países. Es decir, China es un gran país con muy grandes problemas. Si tenemos tiempo, lo veremos. La gran pregunta es si se democratizará y desde luego hoy no lo está haciendo. Rusia es, como decía Chomsky, una cleptocracia petrolera. Es un país que depende básicamente del petróleo y del gas. No tiene Estado. El Estado es el servicio secreto. Eso es el Estado. Tiene una enorme desigualdad en defensa. Gasta en defensa una tercera parte que la Unión Europea. Se dice que la Unión Europea tiene que gastar más, sí, sobre todo gastar mejor, pero gastamos 3 veces más que Rusia. Lo que pasa es que Rusia tiene al frente pues un chulo, que es un bully, porque Putin es lo que es un bully, y amenaza, y cuando encuentra una oportunidad la aprovecha claramente. La India es la gran incertidumbre para la segunda mitad del siglo. Yo creo que será el árbitro en la segunda mitad de este siglo. Es un país que está creciendo espectacularmente en este momento, con una demografía potentísima. Vemos como para el 2030 estará superando a Europa. Europa ha sido un éxito. Europa ha sido claramente un éxito. De hecho, quiero resaltarlo un poco, jamás en la historia de la humanidad, tanta gente y durante tanto tiempo hemos disfrutado y gozado de tanta seguridad, de tanta libertad y de tanta prosperidad como los europeos en los últimos 80 años. Seamos rotundos, es así. Yo he hablado con historiadores amigos y les digo, bueno, dime un periodo parecido. No lo hay. En la historia no hay ningún periodo parecido tan largo en el que tantísima gente como es Europa hayamos disfrutado de tanta seguridad, de tanta libertad y de tanta prosperidad. Es magnífico. Es el mejor país, el mejor periodo. No es el mejor de los mundos posibles, yo me lo puedo inventar mejor, pero es el mejor de los mundos que empíricamente han existido en la realidad.
el mejor. De modo que cuidado con arreglar lo que también ha funcionado. No nos pongamos a toquitear las cosas diciendo, no, es que tenemos que arreglarlo. Sí, tendremos que arreglarlo, pero con mucho cuidado. Pero tenemos un montón de problemas. Tenemos un montón de problemas y el principal problema, sin duda alguna, es lo que llaman la autonomía estratégica. Europa, primero, no tiene capacidad de decisión. Estamos sometidos, la ampliación se hizo mal, estamos sometidos al veto siempre y continuamente y a su vez no tenemos autonomía alimentaria, no tenemos autonomía sanitaria, no tenemos autonomía energética y no tenemos autonomía en seguridad. Si mañana Putin decidiera invadir los países bálticos, pongamos por caso, y podría hacerlo, no creo que lo vaya a hacer, pero si decidiera hacerlo, y Trump decidiera que no le interesa defender a Europa, que podría hacerlo perfectamente, ya en su momento declaró a la OTAN obsoleta y para Putin, para Trump, Europa es más bien un rival comercial que un socio geopolítico. Bueno, pues los europeos tendríamos serios problemas para enfrentarnos al ejército ruso, aun cuando gastamos 3 veces más que ellos y aun cuando somos mucho más ricos que ellos. Porque, insisto, Rusia tiene un PIB como el de Italia. De modo que Europa tiene que ponerse a pensar realmente en su futuro. Y termino ya eso con 2 conclusiones. Esta mañana he estado tratando de acortar la presentación y he fracasado estrepitosamente, como podéis ver. Me ocurre con frecuencia. Termino con dos conclusiones. La primera es la siguiente. Vamos a ver, durante 200, 300 años la historia del mundo se ha escrito en Europa. Sin duda alguna, se ha escrito en El Escorial, en Lisboa, en Londres, en París. Se ha escrito la historia de América, se ha escrito la historia de Asia, se ha escrito la historia de África. En la conferencia de Berlín, 1884, 8 o 9 países europeos se repartieron África como un botín, entera. La historia de África comienza en 1880 y tantos como una gran colonia y cuando yo todavía estudiaba bachillerato, el mapa de África eran colonia occidental francesa, colonia oriental, no sé qué, colonia británica, colonia Congo, colonia belga, todo eran colonias. Hoy había 2 países independientes, hoy son 54, que nos hagamos una idea de cómo ha cambiado. Había 2 países independientes, Liberia y Etiopía, ¿no? De modo que la historia del mundo se ha escrito en Europa. Esto dejó de ser así después de la Segunda Guerra Mundial, claramente, como decía antes, y el problema que tenemos hoy los europeos es si seremos capaces de escribir nuestra propia historia, no la de los demás, no lo vamos a hacer, la nuestra, o vamos a permitir que, como les pasó a ellos antes, otros escriban nuestra historia. Y este es el dilema en este momento, y estamos caminando en la dirección incorrecta. No estamos haciendo los deberes para poder tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Esto es una frase de Angela Merkel. Europa tiene que tomar el destino en sus manos. Y para ello, como dice Pepe Borrell, tenemos que aprender a hablar el lenguaje del poder. No basta con el soft power. Necesitamos hard power. Necesitamos el lenguaje del poder. Esta sería mi primera conclusión. La segunda es, bueno, lo que es evidente es que los 1.400 millones de chinos no van a desaparecer por encanto, van a seguir ahí. Otro tanto los 1.400 millones de indios, otro tanto los 1.400 millones de africanos que están aquí al lado y que dentro de nada no serán 1.400 sino 2.500 millones. No van a desaparecer. Lo que quieren es una prosperidad parecida a la nuestra. Parecida, no la misma, pero una prosperidad parecida a la nuestra. Si somos capaces de generarla allí, ellos y nosotros somos capaces se quedarán. Si no, vendrán. Vendrán, no hay la menor duda. Si no encuentran prosperidad allí, cogerán el camino y acabarán colándose por un sitio o por otro, como lo estamos viendo en todas partes los últimos 30 años. Unas veces saltan por aquí, por Canarias, otras veces por Siria y por el este, luego saltan por Lampedusa, luego saltan por donde pueden. Es como un flujo, es como el agua de una riada, que salta por donde encuentra debilidad. Pues allí donde encuentra debilidad, salta. Y por lo tanto, en definitiva, esta es mi segunda conclusión, no tenemos alternativa. El mundo occidental, el mundo desarrollado, no tiene alternativa a tratar de generar una prosperidad parecida en el resto del mundo. Si lo hacemos, todo nos irá bien. Si no lo hacemos, nos irá mal a todos, a ellos y a nosotros también. Podía haber hablado mucho de Trump y tengo como 8 o 10 diapositivas, pero yo creo que ha llegado la hora de que yo me calle. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues Emilio, la verdad es que son reflexiones muy interesantes. Yo creo que tenemos toda la cabeza
intentando colocar la información en su sitio. Son estas ponencias que uno se queda reflexionando y meditando sobre muchas cosas. Tenemos 10 minutillos por si alguno quiere aprovechar la oportunidad de profundizar en alguno de los temas que ha planteado Emilio. Muchas gracias por la exposición. Hay una cuestión que plantea cuando habla que hemos vivido una época excepcional en términos empíricos, que parte de la crisis que tiene Europa es que mucha de la gente que fue colonia de Europa ahora tiene influencia cultural, tiene prestigio, tiene economía y dice, bueno, si ustedes han vivido tan bien durante estos siglos, fue a costa nuestra, y esto es lo que está realmente cambiando. Entonces, no es solo una cosa de qué tenemos que hacer en Europa, sino de cuál fue el modelo, que fue de explotación de otros países, ¿no? Y luego hay otra cuestión que se está empezando a hablar últimamente, que a mí me preocupa mucho, que es lo del tecnofeudalismo, la ilustración oscura. Es decir, este movimiento que hay en una parte de la derecha que ya no se reconoce en las instituciones liberales y está viendo que la monarquía con grandes empresarios, como puedan ser Elon Musk, etcétera, o ir hacia modelos de mini-estado. Entonces no sé si es una anécdota ideológica del día o realmente hay un movimiento político de fondo donde, digamos, el consenso de las élites en torno a la democracia también está menguando, no solo el popular, y a lo mejor dentro de 15 o 20 años pues vamos a ver pérdidas de democracia en países centrales, ya no solo en países periféricos. A mí me preocupa mucho esta última observación que has hecho. De hecho, hace cosa de 3 semanas leía un libro de un gran analista americano al que yo conozco, vino por aquí varias veces, Robert Kagan, del que, bueno, básicamente lo que señala es el grave riesgo de que la democracia americana acaba siendo una dictadura como consecuencia de las políticas que el presidente Trump puede llevar adelante. Y lo argumenta, y la verdad es que entre las presentaciones que tenía, la tengo aquí, una de ellas era en ese sentido. El Partido Republicano ha elaborado lo que llaman el Proyecto 2025. El Proyecto 2025 es un proyecto por el cual el presidente Trump, que ya tiene el control del Congreso, del Senado y del Tribunal Supremo, han elaborado listas de funcionarios leales y de funcionarios desleales para limpiar la administración, hacer una purga en toda la administración pública, colocando a los funcionarios leales. Pretende arrogarse todos los poderes del FBI y de la vigilancia. Esta mañana ha dicho que va a procesar a quien le procesó a él, que va a procesar directamente, no. Y bueno, y más cosas en esta línea, ¿no? Pero bueno, por supuesto pretende liquidar el Departamento de Educación y otras cosas, ¿no? Y por supuesto en el tema de migración es de una dureza extraordinaria. Pero en fin, con esto quiero decir que es un hombre que ya dio un golpe de Estado. Ya dio un golpe de Estado, o algo que se le parecía mucho. Y que las instituciones americanas han sido incapaces de hacerle pagar las consecuencias de aquel intento de golpe de Estado, lo cual es más preocupante todavía, porque yo sí supuse que el aparato institucional de los Estados Unidos, que ha sido siempre modelo para todos y muy potente, bueno, que sería capaz de procesar a este hombre, pues no ha sido capaz. Y en este momento es él quien va a procesar a los demás. Por lo tanto, la situación en este momento de la democracia americana es cuando menos preocupante. Se ha dicho siempre durante el primer mandato de Trump, las instituciones consiguieron frenarle. Y es verdad, las instituciones, los propios miembros del establishment republicano lo arrojaron y lo mantuvieron, lo controlaron, ¿no? En este momento no tiene control. Vemos los nombramientos que está haciendo, que son entre payasadas o cacicadas. No se sabe uno cómo justificarlas. Por lo tanto, sí. Y si, desde luego, si en Estados Unidos, si la democracia americana se hunde, vamos a tener un serio problema en todo el mundo. Es más, basta con que Estados Unidos declare a la OTAN no ya obsoleta como lo hizo en su momento, sino una OTAN dormida, una OTAN, digamos, zombie, para que tengamos serios problemas, desde luego los europeos, ¿no? El estado de la democracia en el mundo es muy preocupante. Lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania, lo vemos en toda Europa. En este momento, Europa está en una situación muy preocupante. El proyecto europeo se encuentra en una situación muy preocupante. Sin el motor franco-alemán, pues es difícil que eso tire. Y sin el paraguas de Estados Unidos, que ha sido el paraguas bajo el que la Unión Europea se ha refugiado, también tendríamos serias dificultades.
Siento no ser optimista y dar malas noticias, pero es lo que hay. Gracias. Y me gustó mucho la segunda conclusión de que Europa tiene que ayudar a los países a desarrollarse para mantener el equilibrio o para mantener su estatuto. Pero lo que me preocupa dentro de esta conclusión es que no sé si usted sigue viendo a Europa como un poder de una supremacía europea hacia los países que son menos desarrollados para intentar salvar el mundo. O por otro lado, los países menos desarrollados tienen que implementar cosas, o por ejemplo, lo de la democracia, lo de las instituciones, como lo dice Acemoglu desde siempre, que las instituciones son más importantes para el desarrollo de los países. Si Europa tiene esta mirada de supremacía, que tengo que hacer algo a estos países para que el mundo no sea bipolar, como usted lo dice, es que Europa quiere hacer el mismo que hizo antes para la colonización. Y este es lo que me preocupa. No sé si no he entendido, mucho. Lo he entendido perfectamente, se ha explicado muy bien. Vamos a ver, no. Tiene usted razón en el sentido de decir que puede haber una cierta patronizing, ¿no?, que dicen los ingleses, esta cosa de superioridad, supremacismo. Pero al mismo tiempo esos países también piden a Europa que ayude. Es decir, que no nos engañemos. Son ellos los que piden a Europa que les ayude. Entonces, esa ayuda hay que gestionarla con mucho cuidado para que no resulte humillante. Son países soberanos, son países que pueden hacer con su destino lo que les dé la gana. Pero, en fin, si tuviera que decir qué es lo que necesitan esos países, me ha robado usted la respuesta. Con Acemoglu, con Robinson, con Johnson, calidad institucional. Es más, yo muchas veces he sostenido, antes de ser un país democrático, tiene que ser un Estado. Tiene que ser un Estado. Un Estado tiene una obligación fundamental, que es mantener el monopolio de la violencia física. Si no tiene el monopolio de la violencia física, no es un Estado. Y si no tiene el monopolio de la violencia física, por muy democrático que sea, será un caos. Será un caos. Por lo tanto, lo primero es ser un Estado. Lo segundo es ser un Estado de derecho y tener el rule of law. Y lo tercero es un Estado democrático. Y lo cuarto es un Estado de bienestar. Este es el íter, este es el camino lógico. Por lo tanto, buena parte de los países a los que aludía durante mi charla, países que están muy mal gobernados, y África hay muchos muy mal gobernados, lo que necesitan es fortalecimiento institucional. Y en esa tarea de fortalecimiento institucional, yo sí creo que los europeos tenemos un conocimiento, unos skills, un know-how que puede funcionar. Por ejemplo, España ha estado haciendo durante mucho tiempo tareas de fortalecimiento institucional en América Latina. Y yo creo que, por ejemplo, para la justicia. Y yo creo que con éxito razonable. En este momento la justicia en América Latina ha mejorado notabilísimamente. Algo hemos contribuido, no podría decir cuánto, pero algo. O sea que yo creo que sí, que hay una posibilidad. Pero mire usted, me tienen que llamar, yo no voy a hacerlo. Me tienen que llamar y pedirme que lo haga, porque son países soberanos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Buenas noches, gracias por la conferencia, muy interesante. Quería hacerle una observación en relación a lo que ha dicho sobre la globalización. El proceso de globalización ha enriquecido a mucha gente, efectivamente, pero si nos atenemos a los riesgos que usted ha mencionado también sobre la globalización, esos no eran sorpresa para nadie. Se sabía desde los 90 que lo que ha ocurrido y los riesgos que había con desregular la industria financiera, etcétera, podrían producir lo que se ha producido. Pero me pareció extraño, quizás ha pasado usted muy por alto, a mi entender muy rápidamente, la influencia o la importancia que las multinacionales desde Estados Unidos han tenido sobre todo lo que ha ocurrido en el mundo. Y desde mi punto de vista, saltarse a los estados nacionales a través de las rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio, las rondas de Doha, todas esas negociaciones que se han hecho con países africanos, como ha mencionado aquí nuestro compañero,
pues claro, han puesto a la defensiva al resto de países. Quiero decir que haya habido un cierto número, unos pocos agentes económicos que han representado muy mal los intereses de la globalización y han producido esta reacción que usted considera que es la de los desplazados, las personas que, pues los empleados de General Motors, que se ven perjudicados frente a los pequeños actores que acumulan mucho poder. Entonces, me parecía interesante si puedan incluir en su análisis esta concentración de poder en manos de unas multinacionales o fondos y qué influencia tienen ellos en esto que están ustedes llamando pérdida de democracia. Y yo no sería tan pesimista en relación a lo que puede ocurrir con Trump. Eso me parece que ahí la información puede estar muy distorsionada. Por supuesto que Trump es un hombre indeseable y que su equilibrio mental debe ser poco, pero que es una figura oportunista, ¿no?, en la situación previa que se ha dado. Y quizás sería interesante analizar la importancia del peso de fondos y multinacionales en estas pérdidas de democracia y cómo eso perjudica a Estados Unidos en su relación con China, cómo acaban por pura inercia convirtiéndose en poderes tendentes a dictatoriales, efectivamente. Pero porque se intentan saltar a través de la Organización Mundial del Comercio las legislaciones nacionales. El Estado-nación desaparece. El gran ejemplo es Europa, pero en Estados Unidos puede ocurrir igual. Son dos cuestiones las que plantear. En relación con la primera, vamos a ver, la riqueza no es poder. La riqueza no es poder y son cosas, yo he tratado de argumentarlo y las empresas multinacionales tienen mucho dinero, manejan cantidades ingentes, han generado unos súper ricos brutales en el mundo que acumulan unas cantidades ingentes que les pueden hacer, como estamos viendo, intervenir indirectamente en política y lo están haciendo, ¿no? Pero vamos a ver, si hablamos de poder, la mayor empresa multinacional del mundo es un enano en relación con cualquier Estado medio. Con esto quiero decir que el poder de los Estados es muy superior al poder de cualquiera de las multinacionales. Y te digo mi opinión. Mi opinión es que se sobreestima y se sobrevalora el poder, estoy hablando del poder de las grandes multinacionales. Un país como Bolivia puede perfectamente, o como Argentina, que no es gran cosa, puede expropiar a cualquier multinacional, a cualquiera. Lo hace directamente en 24 horas y no pasa nada. Luego te vas al sitio de París a discutir la compensación o la no compensación, pero te ha liquidado en 24 horas. Porque cualquier país medio tiene más poder que cualquier multinacional grande. Eso no quiere decir, insisto, que esas multinacionales no puedan intervenir en política. Claro, dan dinero, no dan dinero, dan a unos a otros, pero lo dan a todos. Por lo demás, no nos engañemos, en Estados Unidos. Pero el poder es básicamente, hay una jerarquía de poderes, y el poder económico está en todas partes sometido al poder político. Esto es evidente, cualquier sitio, no te engañes. El poder económico, esta economía está sometido al poder político. Las regulaciones, las exigencias, el poder drill o no drill, perforar o no perforar, etcétera, en todo el mundo está sometido al poder político. Y las grandes empresas por eso cortejan a los políticos, porque los políticos son los que los hacen ricos o los arruinan. Por lo tanto, quien manda no son las grandes multinacionales, son los políticos que les dan o no les dan oportunidades a las multinacionales. ¿Por qué Elon Musk está tirándole de la levita constantemente a Trump? Porque su inmensa fortuna depende de las decisiones que vaya a tomar Trump. No es al contrario, depende de las decisiones que vaya a tomar Trump. Por lo tanto, el poder económico está sometido al poder político y no nos engañemos, el poder político está sometido a la fuerza. Esto es así, no hay Kant sin Hobbes. La fuerza militar al final es el poder determinante en el largo plazo, siempre. Eso es la historia de la humanidad, nos guste o no nos guste. Que no nos gusta, pues a mí tampoco me gusta, pero esta es la realidad, ¿no? Y por lo tanto, un país, pues oye, yo qué sé, en Irán expropiaron a Standard Oil y no pasó nada, la dejaron fuera, punto, hubo una revolución y se lo llevaron por delante. En todas partes ha ocurrido así siempre, ¿no?
Vamos a ver, personalmente creo que se sobrevalora el poder de las multinacionales y se minusvalora el poder de los políticos, que son los que al final determinan la riqueza de unas empresas o de otras, en todo el mundo, en Francia, en España, en Estados Unidos, en todas partes, ¿no? En todas partes. Respecto a lo de Trump, bueno, puede que tengas razón. La característica principal de Trump, y esto es algo a lo que él juega voluntariamente, es su casi total impredecibilidad. Él dice, tenemos que ser impredecibles, tengo que ser... Es lo que se llama la estrategia del loco. Estaba ya en Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo lo decía, en ocasiones a los gobernantes es útil que se hagan los locos, porque eso desconcierta por completo a los interlocutores. Y es verdad, si tú te haces el loco, la persona con la que vas a negociar lo que sea, Ucrania, está de entrada asustada. Este tío, ¿por dónde me va a salir? Y por lo tanto, le estás ganando la batalla psicológica detrás. Y Trump es uno de esos. Él juega la estrategia del loco, de modo que al final no sabemos bien por dónde va a salir. Esto es la realidad. Yo creo que así como en materia de política interior y sobre todo de política económica hay 4 o 5 cosas que sabemos que va a hacer, va a desregular, va a bajar impuestos, va a establecer aranceles sin duda alguna. Es decir, hay 4 o 5 cosas que sabemos que va a hacer. En política exterior yo creo que no sabemos bien por dónde puede salir. Puede salir por cualquier lado. Y todos hacemos, yo podía contar mis estimaciones, ¿no? Creo que lo que va a salir por aquí, va a salir por allá, la guerra de Ucrania la va a cancelar con el modelo coreano, etcétera, etcétera. Pero creo que es básicamente impredecible porque sigue conscientemente la estrategia del loco, sobre todo, como digo, en política exterior. Yo únicamente acabar agradeciendo a Emilio la explicación, la lucidez y de las reflexiones, y creo que nos vamos con la misión cumplida de entender un poquito más el mundo tan complejo en el que estamos y de que cada uno en su día a día trate de afrontar los retos y las oportunidades que tenemos por delante con quizás un mejor conocimiento de cómo se mueve el mundo de por hoy. Así que... ¿Me permite? La presentación la tenéis. Si Ajá. alguien la quiere, que te la... pues la circulamos de alguna manera, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues Emilio, muchas gracias y te despedimos con un aplauso.